Muy bien, un saludo muy especial a todos los seguidores de la palabra. Llegamos de nuevo a este domingo, primer día de la semana, Día del Señor, en que todos hemos participado de la Eucaristía y que vamos a compartir el comentario del Evangelio que la liturgia de la Iglesia nos propone hoy. Porque este Evangelio del primer día de la semana nos acompañará en la meditación de los siguientes días de esta semana con su mensaje enriquecedor y esclarecedor. Recordemos que los Evangelios de los domingos son especialmente cargados de significado y de orientaciones, digamos, las más significativas. El Evangelio todo es precioso, es palabra del Señor que nunca pasará, pero la Iglesia Católica pues durante mucho tiempo, durante siglos, se ha dedicado a escoger aquellos pasajes de más carga significativa que nos puedan orientar con toda certeza y claridad en el camino cristiano, y por eso los evangelios de los domingos son especialmente importantes y por eso nos acompañan en la meditación del resto de los días de la semana. Entonces estamos en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículos 27 al 38. Dice: pero a vosotros los que me escucháis, es decir, todos nosotros, yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y tratad a los hombres como queréis que ellos os traten. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a los que les aman. Si hacéis el bien a los que os lo hacen a vosotros, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Entonces vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los perversos. Misericordia y beneficencia. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará una medida buena, apretada, remecida, rebosante. Pondrán en el alta de vuestros dad y se os dará una medida buena, apretada, remecida, rebosante, pondrán en el alta de vuestros vestidos, porque con la medida con que midáis se os medirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio se lee con muchísima más facilidad de lo que se puede practicar. Y esta dificultad en la práctica de la vida cristiana lleva en sí una premisa. La práctica de la vida cristiana es una consecuencia de otra acción que nosotros debemos realizar desde el corazón. Pero vamos a hacer el análisis. Lo primero que Jesús nos dice, lo primero y lo que dice a lo largo de todo este pasaje, es que la única propuesta suya para instaurar el reino del Señor en medio del mundo son el amor, la bendición y el perdón. Son las únicas herramientas que Jesús nos da para instaurar no solamente una sociedad nueva, no se trata solo de un nuevo estilo de vida superficial. Se trata de la instauración del reino de Dios que nace desde el corazón. Por eso las acciones que Jesús propone tienen repercusión hacia afuera, entre los demás, pero nacen del corazón. Son el amor,
la bendición al otro, incluso a quien nos hace daño, y el perdón activo. El perdón activo es aquel que pasa por alto las ofensas, incluso las que nosotros consideramos más graves, no por masoquismo, sino con la única condición de que el otro caiga en cuenta de sus errores y cambie. En resumen, nosotros pudiéramos decir una frase que está propuesta también en el Evangelio: hacer a los otros lo que quisiera que los otros nos hicieran, tratar a los demás como quisiéramos también nosotros ser tratados. Y esta actitud, como les decía antes, no es solamente una actitud para construir una nueva sociedad, entre comillas, sino que se trata de una actitud que no se puede consolidar, como les decía muy al principio, si no es desde la relación con Dios. Es humanamente imposible que nosotros, por ejemplo, podamos pasar por alto las ofensas pensando en el bien del otro, en que el otro pueda cambiar, si esto no proviene de una íntima relación con Dios. No podremos perdonar las ofensas que nos han hecho si esto no tiene su raíz en una íntima relación con Dios que nos lo hace posible. No seremos capaces de dar sin esperar nada a cambio, de abrir nuestras manos y nuestro corazón para que nuestras pertenencias sean de los que más las necesitan, o de simplemente de quien viene a tomárnoslas injustamente. No sería posible un estilo de vida cristiano tan exigente como el que nos presenta Jesús sin una íntima relación con Dios. Y esta es la única manera que Jesús nos propone, las únicas herramientas que Jesús nos propone para la construcción del reino. Me llama además mucho la atención las palabras del Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, en su libro Jesús de Nazaret. Él, a partir del Evangelio, de este Evangelio, nos hace, digamos, tres apuntes, o yo he escogido tres apuntes importantes que condensan este mensaje y que nos lo hacen comprender muy bien. El primero de ellos es que la misericordia es el rostro del amor de Dios. La misericordia no es debilidad, muy por el contrario, digamos que es la manifestación más alta, más fuerte del poder de Dios. Y que además de esto, la misericordia está en el centro mismo del mensaje del Evangelio. Y que el cristiano que lee el Evangelio, que sigue a Jesús, debe poner en práctica en su vida cotidiana esta misericordia de Dios, que, como les digo, no es debilidad, sino que por el contrario es la manifestación más alta del poder del Señor, del poder de Dios. Lo segundo es que la ética cristiana supera la justicia del mundo. La justicia del mundo obra por justicia, por dar a cada uno lo que se merece, y por reciprocidad. Esa es la justicia del mundo. Yo doy en tanto que a mí también me den. Yo soy comprensivo en tanto que también sean comprensivos conmigo. Es una justicia retributiva, esa justicia del mundo. Y entonces dar a cada uno lo que se merece, de acuerdo también a la capacidad con que el otro también dio. Esa es la justicia del mundo. Mas la justicia de Dios se basa en el amor y en la gratuidad. En eso se basa la justicia de Dios. Jesús introduce en el Evangelio una nueva moral, basada no en la retribución, sino en el amor. Esta es la nueva moral que Jesús introduce en el Evangelio, el amor. Pero además de esto, el perdón y la gratuidad, sobre todo el perdón y la misericordia,
son las nuevas manifestaciones del cristiano, de la nueva vida en Cristo. Cada uno de nosotros que hemos decidido vivir en Cristo, manifestamos como parte de esta nueva ética, de esta nueva moral que Jesús introduce en el Evangelio, el acto del perdón, de la gratuidad, de dar sin esperar nada a cambio. Esa es la manifestación de la nueva vida en Cristo que Joseph Ratzinger apunta en este segundo punto, ¿cierto? Donde la ética cristiana supera la justicia del mundo. Pero el tercer punto es además, el amor cristiano es una decisión y no una emoción. Las emociones son volátiles, van y vienen. El amor cristiano es una decisión, es un acto de la voluntad iluminado, fortalecido por la gracia de Dios. Eso es el amor. Es un hecho consciente de hacerle el bien al otro aunque me cueste. Es yo hacer conciencia de que nadie merece menos que amor y por eso yo le hago el bien a mi hermano aunque me cueste. Lo decido, iluminada y fortalecida por la gracia de Dios. De nuevo volvemos a la relación con Dios, a la oración. Esto sería humanamente imposible si nosotros no tuviésemos una íntima relación con Dios. Nos sentiríamos saqueados, vacíos, decepcionados. Sin embargo, si estas acciones nacen de la intimidad con el Señor, sentiremos que nuestra vida está llena, como dice el Evangelio al final. Nos darán una medida apretada, remecida, rebosante. Nos sentiremos colmados por la misericordia de Dios que se nos manifiesta y de la cual nosotros también manifestamos a los hermanos. Encontraremos en estas acciones, nacidas a partir de la oración y de la intimidad con el Señor, la llenura, la plenitud, el gozo, la alegría que tanto andamos buscando. Bien, este es el contenido del Evangelio de este domingo. Qué exigente, pero al mismo tiempo también qué consolador saber que es posible a partir de mi relación personal con el Señor. El Evangelio es posible que nosotros hagamos parte de la construcción del reino de Dios y es posible que nuestra vida sea llena de gozo, de la plenitud de Dios en nuestra vida y de la cual nosotros manifestamos al mismo tiempo a nuestros hermanos. Muy bien, un abrazo fraterno en el Señor y recuerden siempre hacer de la palabra de Dios su meditación, de su oración a lo largo de esta semana.